Vamos a hablar de lo que es la función del interrogatorio. El interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que puede brindar el testigo o testigos ofrecidos por las partes y en razón a sus percepciones respecto a los hechos. El juez que presida la audiencia intermedia o de juicio oral identificará al perito o testigos. Este le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. El desahogo de la prueba testimonial ante el juez se lleva a cabo mediante el interrogatorio y el contrainterrogatorio de las partes. El párrafo tercero del artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que durante la audiencia los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan. Solo se deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. En este orden de ideas podemos decir que el interrogatorio consiste en la formulación de preguntas abiertas por parte del litigante a sus testigos dentro de la audiencia de juicio. Esto es con el objeto de obtener información útil y lo más precisa posible para probar los hechos que constituyen su teoría del caso. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 372, establece la forma en que se desarrolla el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos en la audiencia de juicio. Existen también reglas para formular preguntas en juicio y con esto evitar una ventaja a la contraparte. Las reglas para formular preguntas en juicio se encuentran previstas en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué preguntas podemos hacer? Todas las destinadas a lograr una información concreta, pero de forma genérica, y permite que el testigo se explaye sin que quede limitado a un detalle restringido. Son aquellas que la interrogante está referida a una circunstancia específica, exigiendo del testigo una respuesta concreta sobre ella. Aquellas que en la misma interrogante va contenida la respuesta que deseas obtener. Las afirmativas, con lo que se pretende es obtener una respuesta negativa. Y con las negativas, la finalidad es obtener una respuesta afirmativa. La característica de estas depende de la manera en que se formula, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, condicionando siempre al testigo a una respuesta por un sí o un no. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo. En contrainterrogatorio. Con esto, de acuerdo con el numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.
Por último, y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes, esto de conformidad con el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación, tenemos un ejemplo de lectura de preguntas que se realizarían en un interrogatorio. Esto es un ejemplo nada más, es una simulación. Y estas técnicas de interrogatorio son a partir de un caso. Se trata del policía y perito balístico Juan Pérez, por mencionar un nombre, con 25 años de experiencia, que en un caso de homicidio tomó muestra de las manos de la víctima de nombre María y del imputado de nombre José para realizar un examen de absorción atómica, pero no protegiendo las muestras en cadena de custodia, llegando a la conclusión en su pericia que la víctima era la que tenía cationes de plomo, bario y antimonio en la mano derecha, mientras el acusado solo mínimas proporciones de plomo. La defensa ofreció al perito como prueba personal y afirmó que no se trata de un homicidio, sino de un suicidio, por lo que solicita la absolución. Aquí está el ejemplo del interrogatorio a partir de este caso propuesto. Pues tenemos al juez, al fiscal, al abogado defensor y, por supuesto, al perito. A continuación, acreditamos al testigo en el conocimiento de la materia objeto de discusión. El abogado defensor, preguntamos al señor Pérez, ¿cuál es su ocupación? ¿Hace cuánto tiempo es usted perito balístico? ¿Qué tipo de pericias realiza? Explíquenos en qué consiste la prueba de absorción atómica. ¿Cómo se llega a dicha probabilidad? Si la concentración debe darse a menos de 1 metro, ¿pueden entonces encontrarse partículas más allá de dicha distancia? ¿La concentración en estos casos también será simultánea? ¿Por qué le tomó esas muestras? ¿Recuerda el hecho imputado? ¿Qué le ordenó el fiscal entonces? ¿A qué se refiere con ambas personas? ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo con las muestras? Señor perito, ¿hizo usted la cadena de custodia? Entonces, no hay necesidad de la cadena de custodia cuando el perito es el custodio inmediato de las muestras sometidas a examen. ¿No es así? Señor perito, ¿puede decirnos qué resultados obtuvo de las muestras recepcionadas del investigado José? De acuerdo con sus conocimientos que ya han sido expuestos en este tribunal, ¿nos puede decir qué relevancia tiene respecto del foco de causación? ¿Puede decirlo otra vez? Señor perito, respecto de la víctima María, ¿qué encontró en su pericia?
¿Puede decirnos qué relevancia implica la simultaneidad? ¿Quiere decir que la víctima se disparó? Con eso termino, señor juez. No tengo más preguntas.